Nos volvemos a encontrar a través de esta forma de clases grabadas. Esta es la tercera semana en el curso de razonamiento verbal con respecto a este segundo bimestre. El día de hoy vamos a ver un tema que ya tiene o ya está relacionado al plano de la oración. Ya dejamos el tema del plano de la palabra y nos vamos a sumergir ahora en el plano de la oración. Vamos a ver nuestro primer tema con respecto a oraciones. Vamos a hablar de oraciones incompletas, ya teniendo en cuenta que este es, como te dije hace un momento, la tercera clase del segundo bimestre, el curso de razonamiento verbal, año tercero de secundaria A. ¿Ok? Recordando que solamente nos tratamos solamente la aula A. ¿Ok? Necesitamos, como en todo, definir qué cosa es oraciones incompletas. El propio título, el propio nombre, ya nos da la idea de qué va a tratar el ejercicio, o los ejercicios que vamos a ver. ¿Ok? Oraciones es una expresión que tiene un sentido completo, que encierra una idea, que tiene un contexto, ¿ya? Que está estructurado de una manera que pueda entenderse. Incompleta, que falta completar. Este tipo de ejercicio va a consistir en lo siguiente, y voy a leer el concepto que está acá preestablecido. Los ejercicios de oraciones incompletas son aquellos a los cuales se le han extraído, repito, se le han extraído una o más palabras de manera a propósito, tratando de ocultar su sentido, el cual se puede descubrir mediante algunas palabras que sirven de indicios dentro de la oración, que van a estar puestas en las alternativas, obviamente. Como tú puedes ver, este concepto nos implica que una o más palabras han sido extraídas de esta oración, pero han sido extraídas de manera adrede para que tú, para que yo, para cualquier otra persona que intente resolver este tipo de ejercicios pueda completar dichas palabras que han sido separadas, pero con las alternativas que aparecen abajo, ¿ok? Y así darle el verdadero sentido a la oración. También podemos decir que son ejercicios donde se han omitido una o dos fragmentos, que pueden ser frases, palabras o enlaces, los cuales van a responder a ciertos criterios de coherencia, cohesión, para poder completar no solamente la oración, sino un texto. ¿Ya? Entonces, teniendo estas consideraciones conceptuales con respecto a este tema de razonamiento verbal, vamos a pasar a analizar cómo se presenta o cómo se pregunta este tipo de ejercicios, cómo es la estructura de este tipo de ejercicios. ¿Ok? Obviamente tenemos como primera instancia la misma oración, ¿no? Aquí va a consistir en observar que la oración incompleta tiene dos partes. Primero, el enunciado base. El enunciado base se le llama así a la oración, ¿ya? Que está incompleta, a la oración que ha sido o que tiene partes agujeradas, partes incompletas. A esa expresión nosotros le vamos a llamar, su nombre técnico en razonamiento verbal es enunciado base, ¿ok? Y están enletradas de la A a la E las 5 alternativas que nosotros le vamos a llamar distractores, ¿ok? Dentro de los distractores, que son 4, hay algunos que se apegan más a la respuesta y otros que están totalmente alejados. Y por supuesto también tenemos entre las alternativas a la que es la respuesta, a la que le va a dar el sentido, la coherencia a la oración que estamos analizando de turno, ¿ya? Entonces esta es la estructura, no te olvides, la estructura está compuesta por un enunciado base y por la relativa a las alternativas que siempre se presentan, ¿ya? Continuamos. Obviamente que como todo ejercicio necesitamos conocer técnicas, necesitamos conocer estrategias, estilos, tácticas para poder desarrollarlo, para poder llegar a la respuesta, que es lo que nos interesa a nosotros. La pregunta es, ¿cómo voy a resolver los ejercicios de oraciones incompletas, profesor? Eso es lo que yo quiero saber, eso es lo que me interesa a mí. Y a eso vamos a ir. Entonces, ¿cómo se resuelve? De la siguiente manera. Como en todo, lo primero que tenemos que hacer es leer y analizar. Porque si no leemos, si no analizamos o no entendemos sencillamente la expresión, el enunciado base, se va a hacer muy complicado poder darle sentido con las alternativas. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es leer y analizar, interpretar, inferir un mensaje. Aunque esté incompleto el enunciado, yo tengo que entender algo. Tengo que al menos tener una noción de lo que podría significar el enunciado base. Y eso es lo más importante, por favor. ¿Ok?
¿Ok? Entonces el primer paso es se analiza la función con cada alternativa. Después voy a hacer el tanteo, ¿ya? Lo que se conoce como el tanteo. Es decir, voy a coger la alternativa A y las dos palabras, o esa única palabra, o las tres palabras que faltan completar, dependiendo la cantidad de palabras que tenga cada alternativa, yo voy a ir tanteando y voy a ver cuál tiene o cuál le da mayor sentido a la expresión. ¿Ok? Dice acá, no podrá ser respuesta una alternativa de como resultado una oración gramaticalmente mal construida, aun cuando nos parezca semánticamente clara. Es decir, puede encajar una palabra, puede encajar, bonito, encajó ahí, pero cuando nosotros vamos a leer y vamos a ver la concordancia gramatical, es decir, si la palabra que está al costado está en singular, la que sigue también tiene que estar en singular. Si está en plural, tiene que estar en plural. Si está en masculino, tiene que estar en masculino. Entonces yo tengo que tener en cuenta ese criterio. ¿Ok? Luego dice que la oración completa debe guardar un sentido contextual, es decir, que las palabras que van a completar debe darle un sentido lógico. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Se debe guardar corrección ortográfica, por supuesto, es importante, siempre es importante la ortografía, ¿ya? Sobre todo la oración, cuando tú completes con las alternativas, la oración debe tener lógica, debe entenderse, eso es lo primordial, ¿ya? Vamos a pasar a ver un asunto que es importante con respecto a todo lo que se ha mencionado aquí, lo vamos a abarcar más específico. Aquí está lo que te quería mencionar. Para nosotros poder aplicar una buena estrategia al momento de desarrollar nuestros ejercicios, lo que debemos hacer es tener en cuenta estos tres criterios que están aquí. El criterio contextual, el criterio gramatical y el criterio sintáctico. ¿Ok? Repito, contextual, gramatical y sintáctico. Cada uno de estos criterios es válido como conocimiento para yo poder realizar bien mi resolución de ejercicios. El criterio contextual, y empiezo con el primero, dice que el sentido contextual es la información proporcionada por la oración. Con toda oración va a proporcionar una información, la cual permite eliminar las opciones que no se vinculan con el tema. Vamos a dar el ejemplo. Me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcio. Tus se pueden debilitar. Entonces, si nosotros analizamos el contexto de esta oración, y nos está hablando pues de calcio, nos está hablando de alimentos que proporcionan calcio, y por contexto nosotros sabemos que hay una parte de nuestro cuerpo que necesita ampliamente el calcio, porque si no, esta parte de nuestro cuerpo se va a tender a debilitar, ¿ok? Y en las alternativas está huesos, músculos, cabellos y ojos. Si nosotros le damos un contexto a la oración, vamos a entender que la alternativa que encaja ahí exactamente es huesos. Entonces te das cuenta, mira, el criterio o el sentido contextual del enunciado base a mí me permite hallar la respuesta sin la necesidad de aplicar el tanteo, simplemente aplicando el criterio que te estoy mencionando. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. El fiscal procedía con ante la penalidad. ¿Cómo va a proceder un fiscal? ¿Qué es un fiscal? Un fiscal es una persona reputada, es una persona que dentro de sus cabales está siempre o se mantiene de una manera digna y que implica o la ley, ¿ok? Que tiene que ver mucho con la ley. Entonces, una persona que está con la ley, ¿cómo debe actuar? ¿En rectitud? ¿En alegría? ¿En solidaridad? ¿O en venganza? Ampliamente la respuesta sería rectitud, por coherencia textual. ¿Ok? Sin embargo, hijo, señorita, no es el mismo criterio para todo. Existe otro criterio. Dejamos de lado el criterio contextual y nos vamos al criterio gramatical. Hay que tener en cuenta este criterio. El sentido gramatical, cuando la opción elegida debe presentar los accidentes de género, número, persona, tiempo o modo necesarios para que la oración sea gramaticalmente correcta, ¿no? O sea, singular con singular, plural con plural, si está en pasado, lo que viene también tiene que estar en pasado, si está en primera persona, lo que viene tiene que estar en primera persona, y así sucesivamente. Todos esos detalles gramaticales también se deben tener en cuenta, ¿ya? Ejemplo, un detective experimentado puede percatarse de los más
de los más mínimos, repito, un detective experimentado puede percatarse de los más mínimos indicios, detalles, pistas, rastros. Si yo pongo mínimos pistas, no tendría sentido gramatical. Si yo pongo mínimos detalles, sí tiene sentido gramatical. Entonces, la gramaticalidad es importante tanto como el contexto. ¿Ya? Vamos con el tercer criterio y último. El criterio de la sintaxis. La sintaxis dice criterio sintáctico. Consiste en determinar la función que cumple la palabra faltante en una oración. O sea, ¿qué significado tiene la oración? Nosotros sabemos que la oración tiene sujeto y predicado. Sabemos que dentro del sujeto están los elementos del núcleo del sujeto y los modificadores directos e indirectos. Y en el predicado también tenemos al núcleo predicado y tenemos pues al objeto directo, al objeto indirecto y a los famosos circunstanciales. Entonces, si yo tengo ese conocimiento general del lenguaje o de la estructura de una oración, entonces en el momento en que yo tenga al frente de mis ojos un ejercicio de oraciones incompletas y quiera determinarlo bajo el criterio sintáctico, debo conocer esto. Entonces, el hueco que hay ahí, yo tengo que saber, ¿eso qué es? ¿Es un núcleo? ¿Eso qué es? Un modificador. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy a poder buscar la alternativa más coherente. ¿Ya? Vamos con el ejemplo. Lo termino de leer el concepto, perdón. Consiste en determinar la función que cumple la palabra faltante a la oración, de donde a su vez se deriva la categoría gramatical, a la que pertenece sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, etc. Los llegaron distraídos al, ¿no? A ver, los perros no puede ser porque no hay sentido gramatical. Estudiar tampoco. Los alumnos, tiene coherencia, llegaron distraídos al sobre, no creo, ¿no? Los alumnos, los estudiantes llegaron distraídos al aula. Ahí tiene un criterio sintáctico ordenado, ¿ya? Bueno, joven, espero que te haya servido estos tres criterios y vamos con la práctica para poder terminar la clase. En la práctica solamente estamos poniendo 4 ejercicios simples y sencillos donde ya se puede apreciar la respuesta y vamos a analizar estos ejercicios, ¿no? Dice, es común que un artista, mira, es común que un artista, hay un espacio ahí, no sea valorado por sus, otro espacio, y solo alcance fama y reconocimiento después de su, otro espacio. ¿Ok? A ver, es común que un artista en ciernes no sea valorado por sus maestros. En ciernes no tiene sentido. Es común que un artista extranjero no sea valorado por sus compatriotas y solo alcance la fama y reconocimiento después de su inmigración. Podría ser la respuesta, ¿no? Es común que un artista joven no sea valorado por sus padres. ¿Qué tiene que ver con que sea joven y que no sea valorado por sus padres? No tiene sentido. Es común que un artista innovador, hasta ahí está bien, no sea valorado por sus contemporáneos, podría ser, y solo alcance fama y reconocimiento después de su muerte. Exacto, está mejor, ¿no? Está mejor. ¿Ok? Por último, es común que un artista plástico no sea valorado por sus colegas y solo alcance fama y reconocimiento después de su exposición. Pues, tiene sentido gramatical, pero no tiene sentido contextual. ¿Ok? Entonces tendríamos que buscar entre la alternativa B y entre la alternativa C, perdón, la alternativa D, cuál sería la respuesta. ¿Ok? En este caso, por coherencia, vamos a buscar que la alternativa B es más coherente en todo sentido, ¿ya? En todo sentido. Joven, el tiempo se nos acorta y así de esta manera en la cual yo he analizado un ejercicio, debes hacerlo tú de la misma manera, ¿ok? De la misma manera. Entonces es importante que tú analices teniendo en cuenta los criterios que te he mencionado hace un momento. Ya, bueno, para terminar vamos con el ejercicio 3, me voy a dar un salto al ejercicio 3. Y dice, las abejas africanas fueron, hay un espacio, en América por otro espacio, brasileños con la finalidad de crear una abeja que se adapte mejor al clima tropical. ¿No? Te da la idea
de que una abeja ha sido traída de otro lugar a este llamado, no sé, esta parte del continente, esta parte del mundo, por experimentos, ¿no? De querer mejorar la vida tropical, algo así, ¿no? Esa es una idea que nos da. Y dice, ¿no? Las abejas africanas fueron criadas en América, no tiene lógica. Si son africanas, ¿cómo fueron criadas en América? Las abejas africanas fueron importadas, las abejas no se pueden importar porque no es un producto. Las abejas africanas fueron introducidas, puede ser, en América por científicos brasileños con la finalidad de crear una abeja que se adapte mejor al clima tropical. Tiene sentido, tiene lógica, tiene criterio gramatical también. Las abejas africanas fueron compradas en América por apicultores brasileños con la finalidad de crear una abeja que se adapte. Mire, este es un distractor, hijo, que se apega mucho a la respuesta, ¿ya? Ahorita vamos a saber por qué no es la respuesta. Y para terminar, las abejas africanas fueron metidas en América. Metidas no es un término adecuado para este contexto, ¿ok? Entonces tenemos entre la C y la D. La diferencia es que compradas no encaja en el sentido completo de la oración. Bien, hay un sentido gramatical que sí, pero en el sentido contextual del significado del enunciado base, introducidas está mejor usada que compradas. ¿Ok? Bueno, joven, así como he analizado yo, espero que hayas analices los dos ejercicios y sobre todo que hagas tu práctica, por favor. ¿Ok? Ya nos estamos viendo la próxima semana con el examen mensual. Estudia oraciones incompletas, por favor, que es un tema que va a venir ampliamente en el examen. Ya nos estamos viendo. Chao.